8 de la mañana con 7 minutos. El Bodega San Francisco, creciendo juntos, presenta el Rat Pack, la mesa de editoras aquí en Mesa Central. Mesa de los lunes con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Buenos días. Con entrevistado los lunes. Sí, estamos con entrevistado. Un entrevistado muy noticioso también. Sí, que dio muchas noticias. Estamos con Bernardo Larraín, empresario, expresidente de la SOFOFA, fundador del Centro de Incidencia Pública Pivotes, vicepresidente de Colbún. Y la verdad es que el viernes además se anunció que a partir del 30 de abril va a asumir como nuevo presidente de la CMPC. Ya está, ya lo habíamos conviado ya antes. Claro, antes todo esto pasó. Lo habíamos invitado. Sí. Hablemos un poco de pivote y de repente aparece esta noticia. Muy buenos días, Bernardo. Buenos días, Bernardo. Muy buenos días. Bienvenido, gracias por la invitación. Ya, a ver. Estaba pensando que Bernardo Larraín viene desde la época de que era presidente de la SOFOFA, viene para acá. Sí. Soy un leal participante es verdad. de una época este espacio. Ya postulaba columnista en una época, sí. Después me invitaron menos, ahora que subí de nivel me han invitado. Ahora no. Ahora sí, es que después de lo del viernes, sí. Ahora no va a poder ser columnista. No, pues ahora ya no, ya. Pero no, hablando en serio, porque como presidente de la SOFOFA en periodos previos y como presidente de Pivotes, que este centro de incidencia que fundó, ha tenido un rol bastante público, y ahora que va a asumir en abril como presidente de la CMPC, ¿va a poder seguir manteniendo ese rol tan público? Bueno, yo siempre he dicho que el mundo empresarial, sea un presidente de una compañía, un director, un ejecutivo, un empresario, tiene que estar activamente en el debate público, contribuyendo al debate público. Creo que uno lo ve en el mundo anglosajón y los gerentes generales de empresas, en fin, participando en programas de radio, opinando sin ninguna inhibición y complejo. Lo vamos a ver hoy día en el Capitolio, ya que estamos. Bueno, exactamente. Es un mundo, es un actor relevante. La empresa no va a ser sana si es que está en un entorno institucional disfuncional, por lo tanto le corresponde opinar con transparencia, reconociendo los intereses. El desafío no es presumir que uno no tiene intereses, sino que lograr conectar con las personas que están escuchando de cómo lo que uno plantea, digamos, de una política pública, en fin, es compatible con el interés general, digamos, reconociendo lo que uno representa, digamos. Ahora, es más difícil compatibilizar el sombrero de presidente Pivotes con el de presidente de la CMPC, digamos. Bueno, el tema Pivote, que fue un centro de incidencia que formamos hace un par de años, que tiene un equipo de 7 personas súper comprometidos. A principios de enero se asumió como director ejecutivo Juan Francisco Cali, y él va a tener el liderazgo público en la institución, junto con Angélica Cepeda, que es la gerente general. Así que yo voy a tener claramente menos rol público de Pivote, voy a seguir contribuyendo con SOFOFA, soy consejero de SOFOFA. Por tanto, este concepto de empresarios aportando a lo público a través de distintos espacios como SOFOFA, como Pivote, va a seguir presente, pero sin tener un rol de liderazgo. Y eso ha sido un cambio, porque la verdad es que antes los empresarios tenían un rol más, o sea, hay mucha incidencia en lo público finalmente por lo que hacen, pero menos voz pública, se expresaban menos. Ha sido un cambio. ¿Qué ha traído ese cambio? ¿Ha sido para bien, para mal? ¿Cuál es un poco su evaluación? Bueno, básicamente la conciencia de que la política y lo público es demasiado relevante como para dejárselo solamente a la política profesional. Hay libros que se han escrito sobre este libro El Pasillo Estrecho, por ejemplo, que le da un rol fundamental a la sociedad civil como contrapeso de la política. La política tiene un horizonte de acción de la próxima elección. Lo que no hay que decirlo como una cosa mala, es una realidad. Y por lo tanto, ¿quién está desafiando a la política para poner la mirada en largo plazo? ¿Quién está desafiando a la política para decir, mire, no se constriña por el perímetro lo políticamente viable? ¿Quién contribuye a mover ese perímetro? Bueno, es la sociedad civil organizada, son centros de pensamiento, son centros de incidencia como el que formamos, son los gremios empresariales, y ese componente de la democracia es totalmente fundamental para su salud. Si esto se queda solamente en manos de la política profesional, bueno, creo que el resultado va a ser siempre subóptimo. ¿Y cuál es el borde de la incidencia? Se lo pregunto por lo siguiente. Ayer la ministra Janet Jara, en Mesa Central, dijo que criticó duramente a las AFP, dijo que habían hecho una campaña, habían bombardeado, ese fue el término que usó, con información de carácter político. Así calificó ella la campaña que han hecho la Asociación de AFP durante el último tiempo, defendiendo la propiedad de las cotizaciones previsionales. Y además criticó que eran comerciales de tradición, al menos que no tenían firma, que no estaba identificado el autor ni el responsable de ese mensaje.
cuando se habla de la incidencia y de la participación de las empresas y de los empresarios, porque las empresas son formadas por personas, digamos, en la política pública y en la discusión de políticas públicas, ¿cuál es el borde? ¿Es aceptable lo que hace, por ejemplo, la Asociación de AFP? ¿Le parece correcto o hay algunas cosas que habría que mejorar en esa conducta? Cualquier actor que se pare en el debate con transparencia tiene el total derecho a hacerlo. Y yo creo que ojalá la ministra Jara se hablara más de pensiones, de seguridad social, de cómo mejorar en el fondo el ahorro para en el fondo alimentar futuras pensiones, que de las AFP, digamos. Si las AFP son un componente del sistema, administran los fondos, respecto de ese rol particular, a administrar los fondos que les fueron básicamente confiados, lo han hecho bien. La razón por la cual en el fondo hay pensiones bajas en muchos segmentos de la población dice relación con un montón de otras cosas y no en cómo administrar los fondos de la AFP. Ahora, por supuesto que desde el punto de vista de la política pública es pertinente lo que se está discutiendo de que aumente la competencia, de que bajen las comisiones y por lo tanto, pero esto presentar la reforma como cuyo único objetivo sería debilitar a las AFP, me parece que es muy parcial respecto del objetivo que debiera reunir a todos, que es, ¿no es cierto?, mejorar las pensiones con sostenibilidad, con ahorro y obviamente en aquellos casos donde hay injusticias, como por ejemplo la diferencia entre hombres y mujeres, o bien aquellas personas que cotizaron por mucho tiempo y tienen aún así pensiones insuficientes, bueno, tienen que haber instrumentos transitorios para corregir esa distorsión. Pero ese debería ser el tema, digamos, y te insisto, creo que un actor que se presenta en el debate público con transparencia desde lo que es, me parece totalmente legítimo. Y con el sombrero pivote en este momento, ¿cuál es la opinión con respecto a la reforma de pensiones que se ha presentado en los últimos días? Bueno, mira, si uno se pone esto, obviamente la persona que ha estudiado esto y que de pivotes, que es muy experta en el tema, es Elisa Cabezón, y partiendo por la situación en régimen, si uno piensa en el fondo, pongámonos en el 2035, 10 años más, digamos, el 4,5% va a haber un 4,5% que va a ir a la cuenta individual y va a alimentar el ahorro para que ese ahorro finalmente mejore las pensiones de largo plazo. Esa foto me parece muy importante y positiva, en el sentido de que un elemento central del cambio tenía que ir por aumentar el ahorro para alimentar futuras pensiones. Por dos razones. Uno, porque se le pegó un manotazo a ese ahorro con los retiros. Y segundo, porque estábamos contribuyendo solamente un 10%, cuando todos los estudios técnicos indican de que tendría que ser 16, 17, 18. Por lo tanto, esa foto me parece positiva. ¿Para qué decir la foto de más largo plazo? Que el régimen ya definitivo, cuando el famoso crédito, préstamo o aporte al fondo, que es un 1,5%, empieza a bajar y desaparecer. El 6% en ese caso va a ir, ¿no es cierto?, a la cuenta de ahorro individual en forma pura y simple, sin pasar por este préstamo, digamos. Entonces, yo creo que eso es fundamental, o sea, se legitima, se logra aumentar el ahorro para en el fondo mejorar las pensiones futuras y compensar en parte esa aberración que fueron los retiros. Y segundo, básicamente ponernos a un estándar global de contribución a las cuentas de ahorro de un 16-17% que parece muy razonable. Ahora, ¿cómo se llega a ese destino final? Ahí están los detalles que legítimamente muchos han criticado. Yo creo que es sano que se critique. El mismo senador Cruzcoque, que estuvo acá, lo estaba escuchando, decía que se siguen perfeccionando indicaciones, por ejemplo, con todo que el aporte a la cuenta de ahorro individual va a partir desde el principio. Claro, va a cambiar el orden que estaba previsto en el acuerdo original. Lo que se conocía ayer era que estaba un poquito más en la cola, partía solamente el 1%, llamado bono tabla. El préstamo primero y después el préstamo, entonces, después la cuenta individual. Siguen haciendo correcciones, por lo tanto creo que los técnicos que han advertido ciertos riesgos, que lo sigan haciendo, porque hay espacio todavía para seguir perfeccionando los instrumentos. Ya, pero esta discusión si es reparto o no es reparto, esta discusión sobre los principios que la derecha tiene que defender, ¿a usted qué le parece? A mí me parece, yo le leía recién, por ejemplo, un tuit que me parece que tú mencionaste, Iván, ayer en Mesa Central. ¿El del Frente Amplio? El de la diputada Hertz. Sí, decía básicamente, esta es una reforma que consolida y fortalece ese sistema canallesco. Eso el Partido Comunista, ¿no es cierto? Por lo menos una diputada del Partido Comunista, luego
claro, del otro lado uno ve, ¿no es cierto?, el concepto del manotazo, el robo, la traición de los senadores de Chile Vamos. Bueno, uno dice, bueno, si los dos extremos están con esa estridencia, probablemente la cosa anda bien, digamos. Entonces, yo creo que en el fondo finalmente es un acuerdo que requiere perfeccionamientos. Bernardo Fontaine es una persona que conoce mucho el tema, ha identificado varios perfeccionamientos posibles y por lo tanto decir que es de hecho, hicieron caso en uno, el del encaje, digamos. Claro, en fin, entonces el encaje tenía que bajar, pero quizás está bajando mucho y eso podía en el fondo facilitar la entrada de administradores de fondos que no estuvieran a la altura de la responsabilidad de administrar los fondos de pensión a los chilenos. Entonces, aquí hay sintonía, hay un seteo fino, digamos, que hay que seguir haciendo. Yo creo que decir que esto es un acuerdo y se acabó la discusión me parece negativo y por lo tanto todos los analistas, expertos, sigan observando los detalles que hay que corregir. Algunos no son tan detalles, entre paréntesis, en el fondo. Por ejemplo, esto de que el IPS entra a tener un rol, bueno, ¿cuál va a ser el rayado de cancha? ¿Va a poder subsidiar en el fondo su servicio? También escuchaba en el fondo, ¿no sería mejor que si ese rol lo va a ejercer alguien, fuera una empresa especialmente diseñada para este propósito, que tenga que autofinanciarse y, ¿no es cierto?, en el fondo endeudarse en el mercado, para que esté compitiendo en igualdad de condiciones con otros prestadores privados? En fin, hay muchas cosas que hay que seguir afinando, pero en grandes términos creo que es una reforma que está bien encaminada porque en su esencia básicamente fortalece el pilar de contribución, el pilar de ahorro, que es fundamental para todo sistema de pensiones cuando la demografía ha cambiado tanto, digamos, cuando las personas porque están... esto se está votando ahora y se está votando con unos plazos bien inmediatos, entonces por supuesto que, claro, admite una serie de ajustes, pero en este momento hay que como tomar decisiones, estar a favor de que se apruebe o en contra. Yo entiendo que está más a favor. Afortunadamente no soy senador de la comisión y por lo tanto eso le compete a los políticos que están en esa comisión, en la sala del Senado, luego en la Cámara de Diputados. Va a haber comisión mixta o no va a haber comisión mixta, pero desde quienes estamos en el fondo del debate público, desde la sociedad civil, centros de incidencia, centros de pensamiento, tenemos que seguir advirtiendo los riesgos. Y una cosa muy relevante, creo que es lo más relevante de todo, no hay duda que era necesario, ¿no es cierto?, aumentar la contribución y la cotización. Ahora, tampoco hay duda de que ese aumento implica un mayor costo para la contratación de empleo formal, para el empleo formal. Y por lo tanto, con esa misma energía que le pusieron los senadores de todos los sectores políticos a intentar construir este acuerdo que todavía está en trabajo, debieran al día siguiente abocarse a una agenda que promueva el empleo formal, que hoy día lo que está en el Parlamento es exactamente lo contrario. Si el gobierno quiere seguir con su agenda, ¿no es cierto?, de aumentar el costo de contratación, de beneficiar, por así decirlo, a un subsector del trabajo, que son aquellos que tienen el privilegio de, ¿no es cierto?, tener un trabajo formal, y excluir del debate público a aquellos que están fuera del trabajo formal o incluso fuera del mercado del trabajo, que cada vez que se encarece la contratación es esa persona la que sufre y son esas personas las que pertenecen al sector más vulnerable. Por lo tanto, seguir con una agenda laboral que está solo concentrada en aquellos que tienen empleo formal y no poner el foco en los que están excluidos del empleo formal. La pyme hoy día, ¿no es cierto?, si quiere contratar a una persona, tiene que provisionar. Mire, ¿sabe qué? Si esta persona se me va por algún motivo, la pyme tiene que estar siempre muy flexible. De repente está creciendo, de repente tiene que apretarse el cinturón. Entonces, el costo de despedir, por ejemplo, en Chile, es récord histórico a nivel de la OCDE, récord mundial, digamos. Entonces, es poco popular decirlo, pero hay que hacer con mayor razón tenemos que hacer una agenda que promueve el empleo formal y detrás de ella, ¿no es cierto?, que es más relevante porque es lo que subyace en el fondo a la generación de oportunidades de empleo, una agenda de crecimiento que está totalmente ausente en el Parlamento. Ahora, no parece ser la idea del gobierno. La ministra Jara ayer dijo que el gobierno no abandonaba la idea de la negociación ramal, de el fondo común para el financiamiento de la sala cuna para Chile, en fin, que esa era parte de su agenda y que la agenda continuaba y que no tenía nada que ver con la reforma de pensiones. Bueno, puede que esa sea la agenda del gobierno, efectivamente, pero lo que no es aceptable es que no haya otra agenda de la oposición muy, digamos, fuerte, mucho más de lo que hoy día está, proponiendo una batería de medidas que incentivan el empleo formal. Yo creo que ¿Creería que Evelyn Matei, por ejemplo, hiciera un planteamiento? O sea, ¿así? Evelyn Matei me imagino que lo va a hacer, pero hoy día la responsabilidad está en los parlamentarios que están en la Comisión de Trabajo, los parlamentarios que están
los senadores que están en la Comisión de Medio Ambiente, haciendo que avance un proyecto de ley como el que reforma el sistema de evaluación de impacto ambiental, que nosotros creemos que rasca donde no pica. Es un proyecto de ley que no hace la reingeniería profunda que requiere el principal proceso por donde pasa la inversión en Chile. Y todos los días sabemos cómo, ¿no es cierto?, proyectos se toman 5, 10, 15 años en obtener sus permisos, digamos, y con una incertidumbre en el fondo que crece en el proceso. En vez de irse cerrando incertidumbre, en la medida que va avanzando, se va amplificando y te encuentras con que al final del proceso un Consejo de Ministros puede ser de arriba o de abajo. Esa cuestión no se reforma en lo que hoy día está en discusión en el Senado. Por lo tanto, los senadores deberían meterle mucho más energía a una agenda pro empleo formal y una agenda pro crecimiento, en particular en la parte de los permisos. Creo que el proyecto de ley que está en el Senado es poco ambicioso, no representa la reingeniería que se requiere, y por lo tanto en el fondo uno esperaría que los senadores, sobre todo de oposición, digan, mire, este planteamiento mucho más ambicioso es el que Chile requiere para reactivar la inversión. Bernardo, hablando de agenda, Pivote acaba de presentar hace poco un documento fruto de un trabajo que hicieron con distintas personas que se llama Hagámonos Cargo, donde identifican 4 crisis que tienen que ver con el Estado, con la economía paralizada, educación rezagada y empleo estancado. ¿En qué se diferencia todo esto de otras propuestas y de pactos y de cosas que se hacen como entre distintos actores a puerta cerrada? ¿Por qué este va a ser distinto? Bueno, tú la pasada mencionaste la palabra pacto, una palabra que se usa mucho para ilustrar lo que supuestamente se requiere, y palabra con la cual yo tengo cierta distancia, por 2 razones. Uno, porque es una cosa que es en singular, como si fuera posible en Chile reunir a un conjunto de mentes destacadas y todos estarían de acuerdo en el fondo en cuáles serían los contenidos de ese pacto por el desarrollo, pacto por el crecimiento. Por lo tanto, y eso no es así. Yo creo que hoy día hay que asumir en una sociedad diversa, compleja, que van a haber muchos pactos, muchas propuestas de pacto, y lo que hay que desafiar al debate político es que esas propuestas estén en la mesa y que gane el más mejor, digamos, en la competencia democrática, digamos. Esto de forzar la construcción de un consenso donde no lo hay, me parece que no es el camino. Y en parte, por eso en Pivotes lanzamos esta iniciativa Hagámonos Cargo. Hicimos, básicamente van a ser 3 capítulos probablemente. El primero ya lo concluimos. El primero era pensar la institucionalidad pública de Chile, el sistema político, la administración del Estado y el sistema de justicia. Y convocamos a 21 personas muy destacadas a 5 sesiones de trabajo, y lo primero que les dijimos fue lo que acabo de decir: no los estamos invitando a elaborar un documento conjunto, consensuado, que va a ser en el fondo distribuido al final de este ciclo. Estamos invitando a debatir sobre la cuestión a través de un método estructurado, identificar cuáles serían los factores del diagnóstico sobre el sistema de justicia, el sistema político y la administración del Estado, que reúnen más convergencia, identificar también aquellos donde hay más discrepancia. Creo que los 2 resultados son igualmente valiosos, y finalmente el mismo concepto, convergencia y discrepancias, a las políticas públicas que debiéramos priorizar. Y esto concluyó. Hicimos un encuentro el día miércoles pasado en la Universidad Diego Portales con el rector Carlos Peña, donde presentamos las cosas que emergieron de esta conversación, y lo presentamos de la siguiente manera: este es el punto de partida para, en el fondo, convocar a más personas que contribuyan a que estas reformas del sistema político, de la administración del Estado, del sistema de justicia, sean protagónicas de la campaña electoral. Si uno deja que la inercia opere, eso se va a desaparecer del debate político electoral, porque lo más probable es que estén básicamente las típicas listas de lavandería, en fin, o los típicos llamados de que hay que cambiar solamente el elenco. Cambiando el elenco van a cambiar las cosas, o bien en el fondo que hay que continuar con el elenco actual porque ya está más experimentado y va ahora sí a hacer los cambios que Chile requiere, como si la incapacidad de hacer cambios o la incapacidad de prestarle servicios desde el Estado a la gente de calidad, o la incapacidad, ¿no es cierto?, de básicamente impartir justicia, fuera solamente una cosa de las personas que están en esos espacios, y que basta cambiarlas para que las cosas cambien. Hay restricciones institucionales, regulatorias, el sistema operativo, por así decirlo, de lo público, hay que resetearlo. Y Chile no da, creo que Chile no resiste otra campaña electoral plagada de lugares comunes, plagada, ¿no es cierto?, de lista de lavandería, y con estos mensajes que basta que cambien las personas para que las cosas cambien. Hay una restricción exógena que es el sistema político, el sistema de justicia, la institucionalidad. Claro, y por lo tanto esto que se dice: mire, aboquémonos a los problemas de la gente, a las necesidades de las personas, dejemos
para más adelante el cambio del sistema político o el cambio en el régimen de empleo público, por ejemplo, es profundamente equivocado. Y creo que ojo con seguir girando a cuenta de, ¿no es cierto?, campañas políticas que se abocan a cosas, a lugares comunes, lista de lavandería, suponiendo que finalmente una vez que sea electo, él o ella va a hacer los cambios de fondo. Si las cosas no se instalan en campaña, después no se transforman en cambio. Por lo tanto, nosotros queremos contribuir a través de Hagámonos Cargo en decir, dejemos instalado en el debate electoral, a pesar de que es difícil, esos temas de largo plazo, esos temas que parecen un poquito abstractos, pero que son fundamentales en el fondo para que las cosas cambien en Chile. Estamos con Bernardo Larraín, presidente de Pivotes. Bernardo, ¿y qué se trae usted de esta experiencia, o sea, como de este trabajo, de haber fundado Pivotes, de todo eso, ahora que asume la primera línea de la empresa más emblemática de su familia? ¿Qué es lo que se trae de acá para este desafío nuevo? Bueno, punto uno, lo que dije al principio, en el fondo uno puede ser presidente de una compañía tan relevante como CMPC, dicho sea paso, es un desafío enorme, una gran responsabilidad que me motiva mucho, pero también me compromete mucho. O sea, obviamente hay que tomarse en serio cuando se asume el liderazgo de una empresa que está creciendo en distintos países del mundo. CMPC está en más de 12 países con operaciones. Su principal crecimiento probablemente va a estar en Brasil. Hay un desafío, tiene como una parte que es el sector de celulosa, de papeles, de embalajes, de maderas, y por otra parte hay otra empresa que, si bien es filial de CMPC, opera con bastante autonomía, que es Softis, que es una empresa de consumo masivo, que es de las principales de la TAM, digamos, es líder en productos tissue, en fin. Entonces esa empresa ha crecido mucho a través de distintas adquisiciones y tiene un desafío de consolidación muy relevante. Por lo tanto, es un tremendo desafío que me tiene muy motivado y bueno, en el fondo, volviendo, haciendo el link, siempre un país, el debate público de políticas públicas, y también una empresa tiene que, siempre hay dos posibilidades. Uno, que la empresa se mueva, ¿no es cierto?, desde este punto a una cierta frontera de posibilidades, por así decirlo. Y otras veces tú tienes que mover esa frontera de posibilidades. Yo creo que en el debate público, en políticas públicas en Chile, se requiere más lo segundo que lo primero. Yo creo que hay restricciones exógenas, insisto, en la regulación del sistema político, en la regulación del sistema de justicia, y para qué decir en la administración pública. Piensa tú en el fondo el famoso caso de las moscas, digamos, que aprobaron la transacción de la casa de la... ¿qué pasó con las moscas? Sí. Las moscas me refería porque las firmas de la casa de Allende, sí. Una administración pública que esté a la altura, ¿no es cierto?, los desafíos que enfrenta Chile, debe tener por un lado una capa, ¿no es cierto?, política limitada, excepcional. Y en esas discusiones, o sea, tiene que haber una capa de funcionarios públicos que le digan a la ministra o al ministro, mire, ¿sabe qué? Eso no se puede hacer. Eso está contra la Constitución. ¿Dónde está esa experiencia acumulada de funcionarios públicos que permanecen entre un régimen, entre un ciclo político y otro, que básicamente se evalúan su desempeño? Esa persona que lo hizo bien es ascendida o bien tiene una oportunidad de trabajar en otro espacio del aparato público. Nada de eso es posible con el rígido estatuto administrativo que tiene Chile hoy. Y segundo, como como es tan rígido, se le han puesto forado. Entonces se empieza a abrir otros mecanismos de contratación para que entren, ¿no es cierto?, miles de personas de confianza de los ministros, y eso no está regulado. El sistema contrata, el sistema honorario. Entonces, finalmente, ¿cómo puede un Estado prestar buenos servicios a los ciudadanos o prestar buenos servicios a los ministros? Que le digan, mire, eso no era posible, si tenemos un régimen de empleo público como tenemos hoy día. Entonces, eso es un ejemplo de por qué en el fondo hay restricciones exógenas que hay que mover, hay que levantar, hay que desatar, hay que poner la administración del Estado. Para que también, supongo, para que empresas como la CMPC puedan volver a invertir en Chile, ¿no? O sea, mira, el tema de la inversión en Chile, que es un tema central, por supuesto que hay otro marco regulatorio que no está dando el ancho, que es el marco regulatorio de los permisos, digamos, que duda cabe. En el fondo, si una empresa chilena hace pocos meses anunció un proyecto en Brasil, que no es CMPC, sino que nuestra competencia, Arauco, es un proyecto de $5.000 millones, un proyecto complejo, un proyecto que básicamente propone para esa planta de celulosa los mejores estándares ambientales disponibles en el mundo, y ese proyecto fue aprobado en 16 meses. En Chile ese proyecto tomaría 10 años, 15 años. Entonces, ¿cómo? Es totalmente obvio. O sea, cuando se habla, vamos a bajar los plazos de permiso en 30%, o sea, vamos a pasar de 15 años a 12,
tenemos que bajar a 2 años. Por lo tanto, el nivel de ambición que requiere la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental es otro. Ya, y lo último, ¿qué es lo que significa que UMATE vuelva a sentarse en la presidencia de la CMPC después del caso de colusión hace 10 años? ¿Significa un cierre de ese caso? ¿Cómo lo interpretamos desde como lo simbólico también? Es un caso que siempre decimos lo mismo nosotros, que básicamente siempre tiene que estar en la memoria, porque de esa manera nos permite en el fondo desarrollar mucho, estar permanentemente desarrollando el músculo de la cultura del gobierno corporativo para que casos como ese no vuelvan a ocurrir, o que la probabilidad de ocurrencia sea baja. ¿Por qué digo probabilidad de ocurrencia? Porque en todo sistema complejo compuesto por seres humanos, ese riesgo está latente. Y quien presuma que porque tiene en el fondo porque en el fondo uno es imposible conocer a las 20.000 personas que trabajan en una compañía. Por lo tanto, el músculo más relevante para evitar esos casos es la cultura y el gobierno corporativo. Y por lo tanto ese caso nos recuerda todo el día, ¿no es cierto?, y todo el tiempo que es fundamental mantener ese músculo en ejercicio y estar alerta y estar renovándolo, estar innovando. Hay que adecuarse, por supuesto, a cosas como la nueva ley de delitos económicos, digamos, en fin, eso por un lado. Y el hecho de que estas son empresas que tienen una inversionista ancla. Así, yo cuando pienso en un controlador como nosotros en CMPC, es un inversionista ancla que le imprime un cierto sello. Ese sello es básicamente una visión de largo plazo, un conocimiento específico de la industria, en el fondo, básicamente con muchos años de trabajo en esa industria y ciertos valores. Y para que ese valor que tienen las empresas con inversionistas ancla se exprese y se despliegue, ese inversionista ancla tiene que estar presente en la empresa. Hay distintos momentos en las empresas que esa forma de expresarse puede ser distinta. O sea, el año 2016, cuando asumió Luis Felipe Gacitúa, concluimos que no solo eran necesarias las capacidades ejecutivas de la administración, sino que también instalar en el fondo una cierta capacidad ejecutiva en el directorio, porque había una crisis, ¿no es cierto?, que había que enfrentar. Pero en general, nuestra filosofía siempre ha sido que este accionista ancla esté muy activo en la dirección superior de la empresa y al mismo tiempo, con igual fuerza, que ese nivel de presencia no debilite otro principio fundamental, que las empresas las manejan las administraciones, los gerentes generales, y es fundamental que estén empoderados en ese rol. Entonces ese equilibrio entre una inversionista, un accionista ancla, o una familia que controla la empresa o que es el principal accionista de la empresa presente en la dirección superior, con, ¿no es cierto?, una gerencia general muy empoderada en el fondo, ejecutando el plan estratégico de la compañía. Y ese es el espíritu en el que Bernardo Larraín Mate va a llegar a la presidencia de CMPC el 30 de abril. Por ahí, fin de abril, de la Junta de Accionistas. Sí. Bernardo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí vamos a estar atentos hoy, Angélica Bulnes. Bueno, la Comisión de Trabajo del Senado, tal como comentaba el senador Cruzcoque hace un rato, sigue trabajando, continúa con el estudio en particular del proyecto de reforma de pensiones. Hoy día, ¿cómo es el calendario? Hoy día sigue allá, pasa 11, mañana a la Comisión de Hacienda. Mañana a la Comisión de claro. Y en principio miércoles a la sala. Debería ser miércoles, jueves. ¿Debería irse el miércoles en la tarde o el jueves ya directamente a la sala del Senado? Eso va a ser. Y ahí tiene que ir a tercer trámite. Así, bueno, en la Cámara. Y a nivel internacional, todo dominado por el juramento de Donald Trump. Que puede cambiar todo lo que hemos estado hablando. 2 de la tarde, hora de Chile. Con Angélica Bulnes, con Bernardo Larraín, nuestro invitado de hoy, el Rat Pack de hoy. Hoy la presentación de Bodega San Francisco, creciendo juntos. Conversar, la mejor